qué consiste la diabetes? Pues la diabetes en sí es un problema del metabolismo que fundamentalmente radica en los hidratos de carbono, pero que se caracteriza fundamentalmente por un aumento en los niveles de azúcar en sangre. Ese aumento en los niveles de azúcar en sangre puede dar o no una serie de síntomas, pero al cabo del tiempo va a ocasionar una serie de problemas que tratan por tanto de afectar crónicamente a las personas y que desembocan en una serie de complicaciones a todos los niveles, oculares, cardíacos, nerviosos, a nivel de la esfera genitourinaria, a nivel de los pies, etc. De tal manera que su detección precoz y su diagnóstico y su tratamiento, pues cuanto más precozmente se haga, pues siempre es mucho más interesante. ¿Cómo diagnosticamos una diabetes? ¿Cómo se puede detectar? Como he dicho, se manifiesta fundamentalmente por un aumento de los niveles de glucosa en sangre, con lo cual, haya o no haya síntomas, la forma de diagnosticarla es mediante un análisis de sangre en el cual se detecte que los valores de glucosa en sangre están elevados. Eso, como digo, en algunas ocasiones, cuando está muy alto, se manifiesta en forma de una clínica muy típica que muchas veces la gente la conoce porque se orina mucho, se tiene mucha sed, se pierde peso, pero esos son la menor parte de los casos. La mayoría de casos se detecta casualmente en un análisis de rutina y, como digo, no da casi ningún síntoma, pero a pesar de esos pocos síntomas, sí que ese aumento de los niveles de azúcar va poco a poco deteriorando el organismo. Digamos que eso lo que traduce es que hay un problema con la insulina y por eso aumentan los niveles de glucosa en sangre, y en base a eso se hablan de varios tipos de diabetes. Los más importantes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque a las personas les falta la insulina, es decir, les falta la hormona que introduce la glucosa dentro de las células, y entonces la glucosa aumenta en la sangre y aparecen estos síntomas. Esto es el tipo menos frecuente de diabetes y es un grupo de personas que necesitan insulina porque, como he dicho, se caracteriza porque no tienen insulina. La mayor parte de los diabéticos y el mayor aumento en la prevalencia de diabetes está ocurriendo a raíz de la diabetes tipo 2, que afecta a más del 90% o representa más del 90% de los casos de diabetes. Suele ser gente más mayor, aunque también lo estamos viendo en gente joven cada vez de una forma más frecuente, y en este caso el problema que tienen con la insulina no es que les falte, sino que tienen una resistencia a la acción de la insulina, muchas veces ocasionada por la obesidad. Es decir, que en muchos casos lo que ocasiona la diabetes es la obesidad. El que está aumentando la prevalencia de diabetes en nuestro medio es porque está aumentando el número de personas obesas. De tal manera que esas personas muchas veces no dan prácticamente síntomas y se detecta en un análisis de sangre. ¿Qué podemos hacer para prevenir una diabetes? La diabetes tipo 1, los que no tienen insulina no se puede prevenir, porque es una enfermedad con un condicionante a veces genético en el cual se destruye las células productoras de insulina y ese paciente irremediablemente en estos momentos está abocado a tratamiento con insulina. Pero la mayor parte de los diabéticos son diabéticos tipo 2, como he dicho, se relaciona con el exceso de peso, con la obesidad, y la forma de prevenir la aparición de una diabetes es retrasando la obesidad, previniendo la obesidad. Si conseguimos que una persona obesa deje de serlo, si una persona joven, si un niño conseguimos que no se haga obeso en un futuro, podemos prevenir el desarrollo de una diabetes futura. De tal manera que la medida fundamental en cuanto a la aparición de una futura diabetes e incluso el tratamiento de una persona que ya es diabética, sobre todo el diabético tipo 2, es perder peso si está obeso. Si con esas medidas, a pesar de ello, se desarrolla la diabetes, pues lógicamente la recomendación va a ser que se ponga en contacto con su médico de atención primaria, que en función de unos protocolos que aquí en el Hospital General tenemos ya establecidos, los seguirá visitando en la atención primaria o lo irá derivando a los diversos escalones asistenciales hacia el endocrinólogo del hospital, hacia el endocrinólogo del ambulatorio, en donde recibirá la atención que se considere oportuna, recibirá el tratamiento prescrito, y una parte muy importante a la cual prestamos una atención especial es el tema de la educación diabetológica. Como enfermedad crónica que es, necesitamos transmitir información al paciente, que el paciente sepa qué es su enfermedad, cómo prevenirla, cómo tratarla y qué hacer en determinadas circunstancias para que no aparezcan complicaciones relacionadas con la diabetes. Entonces concedemos una importancia fundamental al tema de transmisión de conocimientos, al tema de la educación nutricional en cuanto a dieta, al tema de la educación en el manejo de los aparatos,
de la técnica de inyección de insulina o de fármacos, y que eso lo conozca el paciente para que sea partícipe de su enfermedad y que colabore en el mejor control de la misma, de tal manera que con o sin tratamiento evitemos el desarrollo de las complicaciones crónicas de la misma.